Muy buenas noches. En estos 2 años, últimos 2 años, se han puesto más de manifiesto muchas facetas de un proceso que se ha ido acelerando en el último tiempo, que ya nos habremos dado cuenta, ¿no? De qué va todo esto. O sea, hay un momento muy clave, muy interesante, que como colectivo humano estamos pasando a muchos niveles, nivel físico, nivel emocional, nivel mental, nivel energético, nivel sutil también. Hay cosas si conectamos con el inconsciente colectivo y con lo que se está moviendo, a lo mejor no somos tan conscientes de todo lo que está pasando, pero sentimos el movimiento, sentimos el inconsciente colectivo, cómo está recontra, recontra turbado, recontra zarandeado en el último tiempo, en lo que es esta fase de este proceso de maduración, si queremos llamarlo así, que estamos viviendo, por lo menos la parte del colectivo que así lo elija. No todos vamos a elegir lo mismo. Y esto descoloca a mucha gente. O sea, cuando uno dice, yo creo que todos lo hemos dicho en incontables veces, pero ¿cómo puede ser que no nos demos cuenta a nivel masivo de toda esta farsa, de todo este engaño, de toda esta mentira de estos 2 últimos años que ha sido demasiado burda, como si no viniéramos ya de un historial larguísimo de mentira tras mentira? Y es que, claro, no todos estamos queriendo participar del mismo juego, de la misma realidad, digámoslo así. Hay gente cuya, digamos, parte profunda quiere jugar otro juego. Entonces, por eso hay otra parte del colectivo que no entiende cómo, viendo toda la evidencia que hay, esas personas siguen, digamos, sin darse cuenta de ciertas cosas, y yo me sospecho que es porque su parte profunda quiere jugar otro juego. O sea, así de simple. Está en otra, como se dice, está en otra frecuencia, en otra onda. Entonces, ahí viene mucho descoloque, mucho desconcierto, mucha desesperanza también, como en el sentido de, bueno, esto nos está arrastrando a todos, y bueno, empieza el alboroto emocional, la hervidera emocional en este sentido. Más allá de eso, que hay que tener claro, creo yo, que no todos estamos creando lo mismo, por lo tanto no podemos esperar que todo el mundo tome las cosas de la misma manera, y que los procesos de evolutivos, entendiendo evolución como cambio, como movimiento, cuando son cosas tan grandes, bloques tan pesados, tan densos, que mueven lo colectivo de manera tan turbulenta y tan global, son muy lentos generalmente. Bueno, eso es relativo según cada quien lo mire. A mi parecer son lentísimos, pero por más acelerados que estén. Pero otro tal vez puede pensarlo diferente. Yo los veo que son bastante lentos, toman mucho tiempo, no sabemos si esto va a tomar años, décadas, generaciones. Yo me sospecho que por ahí va, tal vez varias generaciones en asentarse esto, pero no por eso hemos de decepcionarnos o pensar que lo que hacemos no tiene valor, o aburrirnos con eso. Hay que tratar de llevarlo, disfrutarlo de la mejor manera que cada uno pueda en su contexto, porque si no, no tiene sentido. Entonces, hay que tener claro eso, como decía, que no todos estamos jugando el mismo juego. Ahora bien, si tú estás viendo este video, tal vez sea porque en alguna parte de tu ser profundo dijo que no está interesado en seguir creando una realidad, ni co-creando con otros una realidad de forma inconsciente, como zombie, sino que quiere empezar o quiere profundizar en la creación consciente de realidades. Si esto es así, entonces el tiempo viene siendo de ir formando redes, comunidades, grupos, afinidades, pero afinidades que sean verdaderas. Y aquí quiero llegar un poco a lo que quería compartir en este video improvisado, que no tengo ningún guión de nada, ni ningún propósito claro, simplemente me nació. Y es que a lo que quiero llegar es que se habla mucho, por ejemplo, de esto de la era de Acuario y todo esto, que yo he dicho en incontables ocasiones que astrológicamente no hay un consenso con respecto a qué significaría esta famosa era, ni tampoco en su inicio y su comienzo y su duración exacta, que tampoco esto es algo exacto. Uno no puede decir, mira,
la supuesta era de tal empieza el día tanto a las 3 y tanto de la tarde. Generalmente esto no funciona así. Pero yo soy partidario de considerar estas cosas como un indicativo. Como un indicativo, además que piensen que una era son 2000 y tantos años, entonces es muy difícil sopesar eso. O sea, si yo te pregunto a ti qué pasó en la era de, yo qué sé, en la era de Aries, por ejemplo, tienes recuerdo pleno de esos 2000 años para comparar lo que pasó con la era de, yo qué sé, de Tauro, por ejemplo? Probablemente no. Entonces es algo muy difícil de sopesar para nuestra escala humana de tiempo, que es muy diferente. Como decía, más allá de esto, yo creo que esta metáfora de lo acuariano nos puede servir toda vez que estamos dirigiéndonos ya desde hace un tiempo donde se ve resaltada la brisa de lo acuariano. También lo he hablado incontables veces en otros videos. Entonces podemos tomar un poco este concepto, más allá de que sea efectivamente así o no, podemos darle una vuelta, tal vez nos pueda aportar algo. Y aquí va lo que yo quería decir, que muchas veces se habla mucho de esto, de Acuario, de esto, lo otro, de qué podría significar, y bueno, yo quería comentar simplemente un par de cositas al respecto. Que a Acuario se le asocia mucho el concepto de lo revolucionario, lo que se sale de molde, ese caos y ese vacío que genera nuevas posibilidades dentro de un sistema totalmente estructurado, que esto es la fase Capricornio, la estructura al máximo. Podríamos decir quizás que hasta ahora como colectivo hemos canalizado mucho lo acuariano a través de cierta rebeldía, esta cosa de las revoluciones, que había mucho, la mente ha quedado muy enganchada, muy tomada por las ideologías, las parcialidades dentro de la partidocracia, de las ideologías políticas que en el fondo crean básicamente un apego de la mente a esas ideologías, a esas creencias y a esa manera de ver las cosas, y no a resolver los problemas. Esto es lo que diferencia una mente científica de una mente ideológica. Y ojo, cuando hablo de mente científica me refiero a ciencia de verdad, no a este mamarracho esperpéntico que el sistema nos vende como ciencia, que es básicamente religión. La mente religiosa cree cosas y las acepta como verdades. La mente científica busca comprender y siempre tiene espacio para la duda, para reconocer que se ha equivocado, para reconocer que no sabe. No hay que confundir mente científica con esta basura que nos venden como ciencia. Ojo, la ciencia verdadera, profunda, también tiene mucho que ver con la intuición, con la percepción, con el ahondar en otros planos, ¿no? No es solamente algo de la mente lógica, lineal, racional, que es limitadísima en este plano para comprender muchas cosas. Esa mente es muy buena, yo no estoy en nada contra ella. Pero cuando se nos convierte en la dueña del circo, en el amo del espectáculo, se descoloca y empieza a entrar en lugares donde, digamos, se arman reduccionismo, porque esta mente tiene que tener su lugar como todo lo demás en nosotros y trabajar en conjunto con todo otro tipo de estructuras que nosotros tenemos y de facetas de nuestro ser. Entonces, cuando alguna de esas facetas se descoloca y se desencaja, es cuando empiezan los problemas. Bueno, entonces, ya no me acuerdo lo que estaba diciendo. Hablaba de esto, no me acuerdo por qué entré en esto de esa mente. Bueno, no recuerdo, pero ya me acordaré. Volviendo al punto, lo que quería comentar es esto de que se habla mucho de lo acuariano y de todo. Ah, pues ya me acordé, por el tema de las ideologías, decía la mente aferrada a las ideologías. Entonces, desde ahí se ha canalizado mucho esto, desde toda esa disonancia cognitiva que esa mente genera y se ensalzó este tema de las revoluciones y toda esa cosa de la que venimos saliendo de décadas y décadas de este asunto. Ahora, si entramos en lo que a mí me interesa compartir en este video, y que a mí me parece que sería lo realmente revolucionario para los que queremos enfilar hacia crear un mundo más desde la conciencia y menos desde la visión zombie del mundo, desde la visión, desde la completa inconsciencia que hace que nos gobiernen y nos controlen otros, que ese es el mundo que hemos tenido, porque nosotros hemos creado esa realidad. Y cuando digo hemos creado, es literal. O sea, no echemos la culpa ni la responsabilidad que hay, que
que a no sé quién, que los extraterrestres, que los arcontes, que los políticos, que no sé quién, que la élite y toda esa cosa. Ninguno de esos puede hacer lo que hace, suponiendo que lo que cada uno entiende que hacen, sin nuestro consentimiento. No se puede, es imposible, porque el universo está configurado, todo apunta a que está configurado de esa manera. Entonces, dejémonos ya de estos cuentos. Yo no estoy diciendo que muchas de estas cosas sean falsas necesariamente. Lo que estoy diciendo es que dejémonos ya ese victimismo cósmico de que no importa quién es el victimario, si es esta... Y no sé por qué le ponen ese nombre elite. O sea, ¿qué te estás programando en la mente cuando le pones elite? O sea, tú mismo estás decretando, estás diciendo que están como por allá arriba y tú te pones abajo solo. O sea, ojo con las palabras que ocupamos. ¿Elite de qué? Una manga de psicópatas, ¿elite de qué son? De la psicopatía. Pero le siguen diciendo elite. Entiendo. Entonces, dejémonos ya de este victimismo cósmico, de que no importa quién sea, que el elite, que el arconte no sé quién, que lo extraterrestre. O sea, sí, todo eso puede estar ahí. Capaz que sí, capaz que no. No sé. Algunas cosas sí sé que están ahí porque he tenido experiencias que me lo confirman, otras no lo sé. Posiblemente o posiblemente no. Pero más allá de eso, eh, el asunto es que cuando, bueno, en los últimos 2 años esto se ha visto muy acentuado en el último tiempo, cuando alguien empieza a darse cuenta que básicamente vive en un Truman Show, donde todo es una farsa, o el 99% es una farsa. La ciencia es una farsa, la política es una farsa, la política partista estoy hablando, que es la que tenemos. La economía es una farsa, las religiones son una farsa. Lo que te dijeron que era verdad es una farsa, lo que creíste sin darte cuenta es una farsa. Entonces queda un poco esta sensación de que, bueno, vivo en una cárcel, una especie de cárcel, un castigo totalmente controlado. Y bueno, cuando en estos 2 años nos pegamos ese porrazo, o antes si te lo pegaste, nos pegamos ese golpe, ese porrazo, y empieza a darte cuenta y empieza a caerte la ficha de dominó una tras otra. Puede ser un poco dejarte con esa sensación de que vives en una cárcel o que estás metido en una especie de experimento cárcel. Y ahí es donde aparece este victimismo cósmico, donde desde seres inconscientes que no nos dábamos cuenta de nada de lo que pasaba alrededor, ahora pasamos a ser una especie de víctimas cósmicas. Entonces, yo comprendo esto, porque creo que todos hemos pasado por algo de eso, en mayor o menor medida. No es mi intención como juzgarlo, pero está bueno también que nos dejemos de este tipo de cosas que a la larga se nos convierten en una patraña, en una excusa, porque el universo no funciona de esa manera. O sea, si estamos acá es porque queremos jugar este juego. Hay una parte de nosotros que quiere jugar este juego y no es solo un jugador pasivo, sino que también es un co-creador activo en esta realidad. Lo que pasa es que en este plano, acá nosotros básicamente las líneas gruesas del proyecto ya las tiramos. Entonces acá nos olvidamos y nos olvidamos de ese mismo rol de creadores y co-creadores que nosotros tenemos. Entonces nos sentimos víctimas de nosotros mismos. ¿Se entiende? Esa es un poco la jodienda de este juego. Entonces vamos recordando que somos parte del juego. Dejémonos de vernos ya como las víctimas cósmicas, que ahora está muy de moda el victimismo cósmico. Antes era el victimismo humano, ahora lo mismo pero llevado a otro nivel. O sea, hasta en el túnel de la muerte me engañan y para que me vuelva a encarnar de nuevo para ponerme otro fardo encima. O sea, cortémosla con el victimismo cósmico. O sea, vamos asumiendo responsabilidad también de que somos parte del juego, tan parte del juego como esos otros que no nos gustan tanto. Que en realidad no es así, como digo, que seamos una especie de, qué sé yo, prisionero del universo. Eso no es así. Vamos recordando, vamos profundizando en el recuerdo. Bueno, volviendo a lo que quería comentar, se habla mucho, decía, de lo acuariano, y así como se ha gestionado un poco lo acuariano hasta ahora, desde ese lugar muy sesgado, de mucha disonancia cognitiva, muy desconectado también de otras facetas de nosotros mismos, siempre mirando al afuera, tratando de arreglar los problemas afuera, nunca dándonos cuenta de que nosotros generamos esos problemas en primer lugar, de manera inconsciente. Por eso es lo que ahora estamos dándonos cuenta de la sopita en la que estamos metidos por haber generado estos problemas inconscientemente. Entonces, ahí es donde sí podemos actuar. No necesitamos ir a salvar el mundo,
ni ir a revolucionar el mundo, basta con que nos vayamos trabajando toda esa parte inconsciente en nuestra vida diaria, cotidiana del día a día. No tenemos, como digo, que ir a, yo qué sé, a pararnos a hacer un discurso en el centro del planeta para revolucionarlo todo. Basta con que vayamos moviendo todo lo que nos estanca en ese viejo paradigma del control en nuestra propia vida. Y aquí va el punto que quería comentar, que ¿sabes lo que sería verdaderamente revolucionario? Que miráramos dentro y dijéramos, ¿dónde estamos alimentando y nutriendo estas dinámicas verticales, piramidales en nuestra vida? Vertical, piramidal. Esa pirámide que tan con el ojito, que tanto le echan. Bueno, ¿qué tal si en vez de ver solamente esas simbologías afuera, vamos viendo la geometría adentro? O sea, ¿a qué me refiero? Si realmente vamos hacia un tiempo donde lo acuariano necesita moverse mucho, bueno, fíjate que lo acuariano tiene mucho más que ver con la circularidad, con la horizontalidad, que con la verticalidad. Venimos de un paradigma donde estamos totalmente metidos en la verticalidad. ¿Qué es la verticalidad? Que yo cedo el poder y la fuerza, y esto yo lo repito hasta el cansancio porque me parece que es una de las grandes claves. Yo cedo el poder, cedo la fuerza, cedo mi capacidad creativa a otros para que la administren por mí. Entonces creo una pirámide donde yo me pongo abajo y ese poder se lo entrego a uno que lo pongo por arriba. Esta estructura se replica en todo el sistema, como un fractal que está presente en todo. Vas al sistema educativo, bueno, los otros son los que saben, tú estás abajo, un pobre ignorante, y te vomitan encima, y tú tienes que repetir eso. Voy al mundo de la política partidista, ni hablar. O sea, cuando tú haces una marquita en un papel, le estás haciendo un contrato donde le cedes el poder al otro, le dices, ocúpalo tú. Y luego viene esta gente de el capital financiero y le dices, bueno, aquí tenemos la agenda de la que siempre has sido parte, ejecútala. O sea, tú le diste el poder al otro para que ejecutara las agendas del otro. Hablando del el capital financiero, bueno, como colectivo le damos el poder a alguien que cree la moneda por nosotros. La emisión de moneda no la creamos nosotros. Si yo me pongo a crear moneda, me acusan de falsificador. Si tú lo haces, también. Pero si la crea un banco, se hace millonario, se llena de riqueza. ¿Acaso la creación de moneda es una prerrogativa, un privilegio de un grupo, un puñado de gente? O sea, eso es lo que sostiene todo el sistema monetario que tenemos en la actualidad. Y eso está sostenido por nuestros acuerdos tácitos o inconscientes. El dinero, el famoso el dinero que todos ocupamos, el papelito, es básicamente sostenido en la confianza. Tú sabes que hace mucho tiempo que ni siquiera tiene respaldo en oro, que era la usanza del momento. Entonces, solamente la confianza hace que eso sea así. La confianza quiere decir que en el fondo nosotros estamos creando esa realidad de manera tácita o inconsciente y la estamos aceptando porque la estamos aceptando. Entonces, de eso van estos tiempos, de que abramos los ojos y nos demos cuenta a ver qué tipo de realidad estamos creando. Se nos empiezan a juntar todos los pastelitos uno tras otro. Por eso, en estos 2 últimos años, con toda esta mentira que han escenificado ciertos sectores del colectivo y otros la han sostenido de diferentes formas, nos vamos dando cuenta de cómo todos esos pastelitos empiezan a hacer agua en todos los sectores. Es como algo transversal. Agarra toda esa pirámide vertical de arriba a abajo, o sea, el sistema sanitario, el sistema político, el sistema económico, el sistema informativo, el sistema educativo, todo. Claro, porque nos damos cuenta, o sea, ¿cuál es el mensaje tras ese tipo de experiencia? Que ahí nos damos cuenta, mira la realidad que tú, el que estás viendo, y yo, y todos estamos creando. ¿Te gusta esa realidad? ¿Es eso lo que quieres crear? ¿Eres consciente de lo que has creado siquiera? ¿Somos conscientes siquiera de lo que hemos creado? Y si no lo eres, si no lo somos, mira, vamos dándonos cuenta del pastelito que tenemos acá. Para ver si realmente eso es lo que sientes que vibra con tu propósito y tu plan de vida en este mundo, en este momento. ¿Es así o no es así? De eso van estos 2 años. Son las preguntas que nosotros mismos nos hacemos, ¿no? No echémosle la culpa no carguemos responsabilidad en ni siquiera los que arman estas farsas, estas mentiras sanitarias o cualquier otra. Fijémonos que de eso va el juego. Entonces yo decía que en estos tiempos donde aparece mucho esto de lo acuariano y que se habla, fíjate que son tiempos donde está mucho más
presente la circularidad, el reunirse con los afines, pero los afines de verdad, no esas reuniones forzadas de ay, que nos tenemos que juntar todos para combatir no sé qué cosa, y donde se replican los mismos problemas de siempre. Claro, se replican porque no lo hemos trabajado a nivel individual. Entonces, sí, por un lado son tiempos de juntarse con los afines, pero con los que realmente tú sientas que son afines de vibra, de verdad, a fondo. No por reunión, no por esas juntas forzadas, porque se supone que tenemos que estar todos unidos o porque nos juntamos para luchar contra algo. Eso básicamente tarde o temprano termina siendo absorbido por el mismo sistema y formando parte de lo que se llama una disidencia controlada, involuntaria. O sea, terminas colaborando con lo mismo que querías evitar. Pues claro, no hemos hecho un trabajo que nos permita decantar una tercera alternativa. Estamos todo el tiempo penduleando en el sistema dual de la lucha, o estoy a favor, en la oposición, en contra de algo, pero no salimos con una alternativa nueva. Para salir con una alternativa nueva tenemos que hacer todo un trabajo de síntesis. Y si ese trabajo no lo hemos hecho en nuestra vida cotidiana, la que tenemos más a mano, la de todos los días, con nuestros problemas individuales, difícilmente lo vamos a poder hacer en una escala colectiva. Entonces, en esa etapa estamos, tratando de conectar, juntarnos con los afines, verdaderamente afines, pero desde un patrón horizontal, desde un patrón circular, no desde el patrón vertical donde el gurú te da las enseñanzas y tú lo sigues, que es lo que se ha hecho hasta ahora, no donde el político tú le regalas tu poder y como el flautista el flautista de Hamelin te toca la flauta y tú lo vas siguiendo. No es de ese lugar, no es de alguien que te da una verdad prefabricada que tú tienes que repetir, replicar o parecerte a esa, como han hecho las religiones, que hay que ser como un modelito que te ponen y bueno, y eso tienes que seguir. Ese es el patrón vertical. En esta época estamos en plena transición, en el comienzo del comienzo del comienzo quizás, de lo que es la transición del patrón vertical al patrón horizontal, al patrón circular. Entonces, ¿sabes lo que sería? Te insisto, lo que sería realmente revolucionario, en vez de andar estupideando con el afuera, sería revolucionario que miráramos dentro y viéramos dónde alimentamos ese patrón vertical, dónde yo me pongo por debajo, dónde cedo poder, dónde cedo creatividad, dónde no me hago responsable, para que otros lo hagan por mí. Porque después nos encanta quejarnos, que los otros hacen esto, que el títere político de turno esto, que el otro, ¿y cuándo nos miramos nosotros? A ver, ¿qué tiene que ver eso que estamos creando con nosotros? ¿O no tiene nada que ver? Somos las víctimas eternas, lo que decía antes, el victimismo cósmico, pero ahora terrenal, es que es lo mismo, básicamente, lo único que cambia es la figura a la que le proyectas. ¿Cuándo nos revisamos? Entonces, ese es el punto. Si queremos una real era de Acuario y todo esto que se dice y todas estas teorías, fíjate que eso no va a bajar mágicamente del cielo. Somos nosotros los que estamos los encargados de empezar a manifestarlo, a generarlo, a construirlo acá en este plano. Esa es la tarea, esa es el compromiso. Seguramente mucho de lo que pueden estar viendo este video, tal vez tu alma asumió parte de ese compromiso en la parte que aporta. Todos aportamos de manera diferente. Tal vez es muy difícil que alguien por sí solo pueda hacer eso, pero en un colectivo desde esa nueva forma, no desde la antigua. Eso no funciona. Desde esta nueva forma es un colectivo donde se puede armar una sinergia que puede facilitar mucho las cosas. Y estamos recién en una fase donde estamos dándonos cuenta a cachetadas, a golpes, de que para allá vamos. O sea, es muy resonante, muy afín la energía de empezar a construir colectivos, aunque sean de 2 personas, de 3, de 4, no importa, pero donde hay una resonancia verdadera, auténtica, no forzada, ni tampoco de la dinámica del seguidor y el discípulo y el maestro, el gurú, el líder. Liderazgo sí, pero no líderes que crean seguidores, sino que líderes que comparten con otros líderes y que se nutren de otros líderes. Yo puedo ser puedo tener un liderazgo innato en una cierta cosa, tú puedes tener un liderazgo innato en otra, y otra persona puede tener otro liderazgo innato en una tercera cosa totalmente diferente. Y es muy distinto cuando ninguno quiere hacer que el otro lo siga, pero cuando sí podemos intercambiar todo desde un lugar de también no tienes que seguirme, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Simplemente tenemos que tener la capacidad de mirar las cosas de diferentes puntos de vista, donde yo no te quiero convencer ni tú me quieres convencer. Esto es la circularidad, porque no tenemos el poder cedido. Cuando yo tengo el poder cedido, yo busco que alguien me diga qué creer, yo busco que alguien me diga la verdad, yo busco a alguien que me venda el paquete hecho para yo poder vivir de acuerdo a ese paquete, que así es como hemos funcionado hasta ahora, en esa verticalidad, y la estamos creando nosotros. Entonces ese es el viejo esquema. El nuevo esquema, para donde los tiempos nos llevan, por lo menos a varios de nosotros, capaz no a todos, pero sí a varios, es para allá.
Entonces estamos en la fase de terremoto, de derrumbe, donde tenemos que empezar a juntarnos, digamos, unirnos, comunicarnos, tal vez vincularnos, y vincularnos con lo que, insisto, sintamos una afinidad verdadera, profunda en ese sentido. Y tampoco hay que esperar que los otros lo hagan. A ver, ¿a dónde puedo ir? Estoy esperando que alguien haga un grupo de no sé qué, o un intercambio de tal o cual cosa. No, nosotros tenemos que ir tomando la iniciativa también. Podemos ser nosotros los que armemos ese tipo de instancias en vez de eternamente esperar que sea otro lo que lo haga. Pero como digo, esa resonancia tiene que ser auténtica. No vale juntarse por los motivos que nos juntábamos en el pasado, por los mismos motivos del pasado, desde la lucha, desde el resentimiento, desde el culpar al afuera, desde el enojo que quiero canalizar haciendo que el otro caiga para yo ponerme en el mismo lugar y convertirme en exactamente el tipo de persona que estoy, digamos, rechazando. Justamente esto se ha dado así en la historia colectiva de nosotros porque no nos hemos trabajado esas cosas. Y aquí viene el otro punto que quería decir, para que esta famosa era de Acuario, como le quieras llamar, más allá de que sea, no sea, que en este caso para lo que estoy hablando me es un poco irrelevante, más allá de como ejemplo, es muy necesario el trabajo personal, el trabajo interno. No hay que perderse en el colectivo. Justamente trabajar estas cosas en el ámbito de competencia donde tenemos todo a mano, que es nuestra vida cotidiana, nuestro propio proyecto de vida. Ahí es donde está el foco, porque si yo no hago ese clic de manera, primero en mi vida, en mis asuntos, ¿cómo lo voy a hacer de manera colectiva? El colectivo me podrá ayudar, me podrá motivar, pero hay cosas que solo puedo hacer yo, que solo están en mi fuero interno porque es mi proyecto de vida. Los proyectos de vida acá son individuales y entre ellos se van nutriendo, se van vinculando para crear otras realidades. Pero hay una parte que es individual e irreemplazable. O sea, ahora sobre todo que entró este famoso Júpiter con Neptuno en el signo de Piscis y todo este cuento, puede haber mucha esta tendencia a lo colectivo, a las grandes causas, al unámonos por unirnos, pero no hay que perder de vista que el trabajo interno tiene una parte que es esencialmente individual, y es individual. No hay manera de sacársela, no hay manera de escudarse en colectivos o ideologías para hacer el quite a esa parte. Entonces este es el punto de partida. Piensa lo siguiente: si yo no tengo la experiencia de un mínimo de individuación, por ejemplo, con respecto al primer sistema cerrado que enfrento, que encaro cuando nazco. ¿Cuál es ese? La familia. Si yo no tengo un mínimo de individuación, de trabajo allí, a nivel del inconsciente familiar, de ver qué cargas tengo, qué sombras, qué pesos, qué patrones que me limitan, que me trancan, a qué lealtades estoy agarrando y estoy repitiendo historias que a mí no me benefician porque soy completamente inconsciente de lo que estoy haciendo. Si yo no tengo un trabajo hecho ahí, ¿de qué estoy hablando? O sea, ¿de dónde voy a sacar la fuerza? Voy a sacar... obviamente esto no tiene que ver con entrar en una lucha incendiaria contra el clan, tampoco con replicar el sufrimiento del clan. Es un trabajo que no va a ninguno de esos dos extremos, trabaja con ellos. Entonces, si yo no tengo referencia de esto, si yo no tengo noción de esto, ¿de dónde voy a sacar esa fuerza que necesita mi proyecto para desenvolverse? Entro a un contexto más amplio, un colectivo donde hay presión social y me come vivo la presión social. O sea, no soy capaz de, qué sé yo, entrar a una micro, a un ómnibus donde están todos con un trapo en la boca y yo no lo tengo y que me queden mirando, ya me intimida. O sea, ¿cómo? Claro, no podemos soportar esa presión de lo colectivo, de la pertenencia, porque si no nos hemos trabajado ni siquiera lo más básico, que es en qué está basada mi pertenencia en ese núcleo familiar, qué dinámicas de ahí me limitan y cuáles me favorecen. O sea, todo esto es un trabajo esencial, básico, trabajar con el inconsciente familiar, que es el primer fractal, entre comillas, de muchos otros procesos. Fíjense ustedes cómo en la vida colectiva el Estado representa mucho esa figura paterna, saturnina, diríamos en astrología, esa figura paterna que pone límites, normas, leyes, que te dice lo que puedes hacer y lo que no. El sistema sanitario representa mucho la figura materna, media canceriana, diríamos en astrología.
Y claro, o sea, lo que está pasando es que el inconsciente colectivo no sé, una parte como que le pegaron un mazazo y no se da cuenta, tenía mucho esa cosa de entregarse en los bracitos de papá y mamá, este estado, este sistema sanitario, y no se da cuenta ahora que ese estado no solo no lo cuida, sino que tiene unos planes que no son nada, que son nefastos para este bebé, digamos, que somos como inconsciente colectivo, que ahora tiene que madurar, tiene que aprender a ir haciendo las cosas sin mirar tanto a ese estado que le digan lo que tiene que hacer, a ese sistema sanitario que le digan lo que tiene que hacer por sí mismo, y empezar a pensar, sentir, actuar desde la propia iniciativa. Ya en este nuevos tiempos los motivos no pueden venir de afuera, los motivos vienen de dentro. La motivación para vivir mi sentido de vida no puede venirme dado de afuera, de ese estado o de otro sistema. Tengo que yo encontrar el sentido que intrínsecamente tengo. Ese es el juego. Entonces, si tú eres servil a tu sistema familiar, eres servil a tus lealtades inconscientes, claro, es una persona que obedece automáticamente al Estado, hace todo lo que le digan, no importa si le dicen tírate por un precipicio, va y se tira. O sea, ¿con qué fuerza tú vas a poder individuarte y vas a poder decir sí cuando algo te favorece y decir no cuando algo no nos favorece? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué coherencia? ¿Con qué soporte energético? Lo mismo, si alguien es incendiario, es digamos, un rebelde incendiario, no la rebeldía sana, sino la rebeldía incendiaria contra el sistema, está en oposición, está en lucha. Claro, para ser alguien que va a estar en oposición, en lucha con el Estado, con toda esta cosa, va a andar tirando, qué sé yo, tirando peñascos, tirando piedras, quemándolo todo. ¿Pero eso sirve para algo a la larga? ¿Cambia la dinámica? No, porque no te has trabajado esa fuerza que tienes ahí en esa oposición que estás haciendo. Crees que te estás haciendo revolucionario, rebelde, pero en realidad estás atrapado en la misma dinámica, solo que en la otra polaridad, que está luchando eternamente contra algo, pero jamás se libera de ese algo. ¿Entiendes? Son las dos polaridades de lo mismo, el servilismo genuflexo y la lucha, digamos, por la lucha, con lo que se llama la rebeldía sin causa, o la rebeldía sin conocimiento y sin conciencia. Son básicamente las dos polaridades de lo mismo y a lo único que contribuyen es a quedarse eternamente pegado en ese problema. Entonces, por eso, por todas estas dinámicas, es muy necesario trabajar con el inconsciente familiar. Irnos trabajando todas esas cosas ahí, porque ahí hay muchas claves. Y hay muchas claves no solo de esto, de lo que pasa a nivel colectivo, sino que también de lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana, todos los problemas, líos que tenemos en nuestra vida cotidiana. Ahí hay muchas claves. Entonces, esto es básico. ¿Para qué? Para poder ir configurando, enfilando hacia otras dinámicas de lo colectivo. Entonces, y con esto termino, una pregunta realmente me parece a mí revolucionaria sería: ¿en qué lugar de mi sistema interno, emocional, mental, energético, físico, el que ustedes quieran, estoy alimentando esas dinámicas verticales? Esa necesidad de ser controlado, de ser gobernado por otros. La necesidad de ser gobernado por otros. O sea, ¿cómo vamos a poder enfilar hacia una era acuariana si todavía estamos pegados a la necesidad de que otros nos gobiernen? O sea, es que no tiene sentido por ningún lado. ¿De dónde? O sea, por eso esa pregunta. Claro, si yo estoy entretenidísimo cediéndole poder al otro, que el otro me gobierne, me controle y no me preocupo de ver qué me está pasando, por qué recurro a ese patrón, de dónde rayo va a salir, digamos, el sustrato base para poder generar elementos de circularidad en este planeta. O sea, yo no sé de dónde va a bajar mágicamente. Van a venir los extraterrestres y van a decir, toma, ahí está, porque eso no va a pasar. Entonces, por eso, ¿en qué parte? Esto sería lo revolucionario. ¿En qué parte de mi interno yo estoy alimentando, fomentando esas dinámicas piramidales de cesión de poder donde yo me pongo por abajo? ¿Y qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo observar? ¿Qué conclusión puedo sacar? De manera que puedo mover esto hacia un nuevo paradigma, hacia un paradigma, digamos, donde yo tomo el poder, donde en vez de esperar que otro me gobierne y me diga la verdad, sea yo el que decida gobernarse. Hasta donde podamos. Todos somos parte de este sistema y probablemente lo vamos a seguir siendo por un buen tiempo, seguramente. Pero eso no quita que no podamos tomar la decisión de gobernarnos a nosotros mismos. Las cosas aquí, para que bajen, entre comillas, para que se materialicen, tienen que estar a nivel
primero tiene que generarse ese egregor, esa energía tiene que tener un sustento, tiene que tener una existencia, una concentración que le permita moverse, que permita a ese egregor generarse, que el mental permita abrir esa posibilidad en el campo para que luego la podamos terminar materializando. O sea, es lo que se llama también en decodificación el proyecto sentido. O sea, antes yo de crear algo en la materia, tengo que tener la idea clara de lo que quiero crear, antes de crearlo en la materia. Entonces, estamos quizás recién entrando en esa fase que nos estamos cuestionando, ¿y por qué tienen que gobernarnos otros? Y cuando justamente hacen cosas que no nos benefician en absoluto, pero seguimos dándole el poder para que nos gobiernen. Y esto lo hacemos nosotros, no es esa gente, somos nosotros. Consentimos todo eso. Si alguien pregunta por qué en este mundo no hacen todas las mierdas que nos hacen, así desde un poco del plan víctima, impotente, fácil, porque nosotros las consentimos. Así de simple, es que no hay más. Entonces, en estos tiempos, amigos, si no te lo has preguntado en estos últimos 2 años, yo no sé qué esperas. O sea, amigo, amiga, que está viendo este video, ¿qué carajo esperas de preguntarnos? Bueno, ¿y por qué tiene que ser que alguien nos gobierne? O sea, ¿desde dónde que eso es natural o lo que se supone que es la realidad? Que otros nos tengan que gobernar como animales en un corralito. ¿Por qué otros crean la riqueza y yo no puedo crearla? En cuanto a la emisión de dinero me refiero. ¿Por qué solo otros emiten dinero y yo no? ¿Por qué otros tienen que validar lo que yo sé? O tiene que haber una forma de inteligencia o de validación de lo que yo sé en un sistema educativo. ¿Por qué no me puedo educar de otra forma? Bueno, sí puedo, pero justamente esa es la pregunta. ¿Por qué yo tomo como verdad absoluta, revelada, lo que otros me dicen acerca de mi propio cuerpo, de mi propia salud? ¿Por qué le doy ese poder a esos otros? ¿Por qué tomo por verdad lo que me dicen sin yo hacer una búsqueda, una investigación, sin hacer un trabajo, sin vivir experiencias? ¿Por qué? Entonces, estas son preguntas que han ido surgiendo y seguramente, y espero yo, van a seguir surgiendo. Ahí estamos moviendo esa energía quizás a un nivel muy mental todavía, pero no importa, es parte del proceso para que esto vaya, si tú lo quieres así, bajando a la realidad más concreta en esta 3D. Entonces, eso sería muy importante, muy revolucionario. Buscar estos mecanismos dentro de nosotros, donde seguimos creando estas estafas, estos fraudes piramidales que nosotros mismos los consentimos, y ver cómo podemos movernos hacia la circularidad, hacia la horizontalidad, donde puede haber liderazgos, insisto, puede haber muchas cosas buenas, pero no está el mismo esquema. Si vamos realmente hacia algo acuariano, es horizontal, es circular, no es vertical. Entonces, es necesario que nosotros vayamos haciendo esa transición. ¿Por qué tiene que haber un Estado, por ejemplo? ¿Quién nos dijo que eso tiene que ser así? ¿Quién nos ha dicho que un grupo de gente en partidos políticos es la única forma de ejercer lo que se llama democracia? Suponiendo que eso existe, que en realidad no existe hasta ahora, pero bueno. ¿Pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué tienen que estar los intermediarios en todo? Que ese es otro tema. En todo hay intermediarios. En todo hay intermediarios. ¿Por qué eso tiene que ser así? ¿Quién nos ha dicho? Bueno, estas son posibles preguntas que abren nuevas avenidas de realidad, nuevas maneras de ir creando justamente otras perspectivas, otros ámbitos de realidad. Por lo tanto, es muy importante que esto no sean solo preguntas al aire, sino que sean más bien un motivo, una motivación para indagar en ellas en profundidad. Cada uno desde donde le nazca, porque si tú estás y tú has decidido crear un mundo desde la conciencia, no desde el miedo, que esa es la bifurcación de caminos que hay en el inconsciente colectivo, ahora seguimos creando desde el miedo o vamos a crear desde la conciencia. Si tú estás viendo esto, probablemente seas de los que ha decidido crear desde la conciencia. Entonces, si ese es el caso, cada uno va a ver algo que nos vibra, que nos late y que tenemos que ir recordando e ir ampliando, ir expandiendo en este momento. Unos lo hacen desde el conocimiento, otros desde el trabajo distinta, qué sé yo, del conocimiento, desde la ciencia, otros desde el arte, otros del trabajo de la tierra, otros desde la educación, otros desde la comunicación, otros desde el diseño, otros desde la matemática, no lo sé, de cualquier manera, pero cada uno va a tener un rol ahí y eso es lo que hay que recordar porque estamos muy olvidados de eso. Entonces ahí hay que poner fichas, hay que ir apostando. Entonces, eso es lo que quisiera compartir en este video, que salió bastante largo, así que no hablo más. Y como siempre digo, que la fuerza nos acompañe, pero no desde un lugar como de miedo, sino desde un lugar de justamente de sentir que qué bueno que está pasando todo esto, porque tenemos también el potencial de mucho cambio
muy profundo a nivel colectivo. Y eso siempre es algo muy bienvenido. Al universo le encantan lo que nosotros llamamos los cambios, así que está bueno que nos sintonicemos con ello de una manera que podamos también disfrutar de nuestro proyecto de vida lo más posible. Entonces, eso es lo que quería comentar brevemente. Bueno, te agradezco tu escucha y un abrazo. Chau, chau.